Buenos días. Voy a tratar de ser breve para no sacarles mucho tiempo de la hora del almuerzo. Mi nombre es Daniela Rodríguez, trabajo en Consultor Advice con un grupo excelente de profesionales. Advice es una organización que opera en Uruguay desde el año 2004, tiene sus oficinas en Montevideo y ofrece un montón de servicios que están enfocados a lo que es la evaluación, selección de personal, desarrollo de personas, outsourcing y un montón de servicios más. En mi caso, hace aproximadamente 10 años que trabajo en lo que es el área de administración de nómina. ¿Qué hacemos en nómina? Bueno, entre muchos servicios, liquidamos sueldos, informes de auditorías, recibos electrónicos. Y en este caso puntual les quería contar y hablar un poco de lo que es ley de tercerización. Como es una ley, también voy a tratar de hacerlo de forma rápida, resumida, clara, para no que sea muy extenso y aburridor, digamos, pero para saber por qué es importante conocer esta ley. La ley 18.099 de ley de tercerizaciones y responsabilidad solidaria es una ley que se creó para, sobre todo, proteger al trabajador sobre incumplimientos que puedan haber por parte de empresas contratistas o subcontratos. En los casos de que no puedan hacer frente contra las obligaciones que generen, esta ley es la que ordena un poco las responsabilidades y, sobre todo, quién tiene que actuar, en qué momento y por qué periodo. El artículo 4 de esta ley hace foco en lo que es el derecho a ser informado. ¿A qué me refiero con el derecho a ser informado? Una empresa que contrata a otra empresa tiene el derecho a informarse y a conocer a qué proveedor está controlando. Por ejemplo, si yo contrato a un proveedor, no estoy obligado, pero tengo el derecho, utilizando esta ley, a pedirle cierta documentación a este proveedor para conocer el estado de los trabajadores y de la empresa. Este punto es importante, el del derecho a ser informado, porque me da la diferencia entre qué tipo de responsabilidad va a tener la empresa contratista. Existen dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad solidaria, que es la responsabilidad que tienen todas las empresas. O sea, una empresa al momento que contrata a otra, vamos a poner un ejemplo, una empresa que contrata a otra para realizar servicios de limpieza, en ese momento la empresa ya tiene la responsabilidad de hacerse cargo de todos los trabajadores que están ingresando a mis instalaciones a realizar ese servicio. Desde el día 1 que esos trabajadores ingresan, es responsabilidad de la empresa que los contrató, o sea, la principal que contrata al subcontrato. Si llega a haber un accidente, algún reclamo, estoy obligado a responder ante esos trabajadores, sin conocimiento previo de este proveedor, porque no ejercí el derecho de la información, que es lo que hablaba el artículo 4 de esta ley, que todas las empresas tienen derecho a ser informadas, pero no es obligación. Entonces, si una empresa contrata a otra, no le pide la documentación, no conoce el proveedor que está contratando, su responsabilidad va a ser solidaria. Y ahora más adelante voy a contar la diferencia entre la solidaria y la responsabilidad subsidiaria. La responsabilidad subsidiaria lo que tiene es que es más acotada que la solidaria. ¿En qué sentido? Acá viene a jugar el papel de las empresas que realmente hicieron un control efectivo de ley de tercerizaciones, solicitaron la documentación, conocen al proveedor que están contratando, entonces la responsabilidad cambia. Ya no es solidariamente responsable, sino es subsidiariamente responsable, que hay una diferencia muy importante en este tipo de responsabilidades. Ahora les voy a contar la diferencia y las consecuencias que hay entre los distintos tipos de responsabilidad. La responsabilidad solidaria, que era la que veíamos en el primer punto, que es cuando una empresa contrata a otra, pero no le solicita documentación, o sea, simplemente lo que hace es firma un contrato, paga el servicio y considera que con eso ya es suficiente. Bueno, en el caso de que haya algún tipo de inconveniente, la empresa puede ser obligada a pagar el 100%
de la deuda, de la indemnización, o si surge un problema con los trabajadores que subcontraté, la empresa lo que hace es quedar en una situación de rehén para responder 100% a una deuda o hacerse cargo de un juicio atada, digamos, a la decisión final de un juez, sin tener elementos para poder defenderse o poder probar, bueno, yo contraté a una empresa, pero estos trabajadores ya cobraron determinados rubros o trabajaron solamente por 2 o 3 meses para mi empresa. Y también lo que pasa en este tipo de responsabilidad, el trabajador que hace el reclamo está libre para ir contra cualquiera de las empresas que lo subcontrató, digamos. Puede iniciar un reclamo de un juicio laboral o por un accidente, tanto a su empresa, la que lo contrató directamente, como a la subcontratista. Entonces ahí también la empresa está de rehén a que en algún momento, años, puede ser de 2 o 3 años de algo que pasó para atrás, de ir a un juicio a enfrentar algún tipo de reclamo o deuda y a la vez de no tener herramientas ni documentos para poder defenderse, digamos, porque no ejerció su derecho a ser informado. Si un trabajador aparece y nos dice, yo en el año 2021 no cobré el aguinaldo en el año, no tengo yo la forma de saber si es real o no. ¿Por qué? Porque no apliqué el derecho a ser informado. Sin embargo, en los casos de las empresas que sí aplican su derecho a ser informados y hacen un control efectivo de la ley de tercerizaciones, su responsabilidad cambia. ¿Cómo cambia? Primeramente, lo más importante es, el trabajador, antes que nada, está obligado a ir contra la empresa que lo contrató directamente. Por lo tanto, yo como empresa subcontratista, soy como una especie de garantía o respaldo hacia el proveedor, hacia el subcontrato. O sea, el trabajador va a iniciar el reclamo por el juicio laboral o el accidente, primero con la empresa con la que él trabaja. Si por algún motivo, tanto sea porque la empresa se dio de quiebre, porque la empresa, no sé, ha pasado que se fugan del país, que no encuentran al titular, recién ahí el trabajador puede ir hacia la empresa que lo subcontrató. Entonces ya esto a la empresa le da una garantía, a las empresas sobre todo grandes, por decir un ejemplo, las constructoras, que son las que subcontratan sobre todo, no sé, carpinterías, sanitarias, limpieza, seguridad, les da un respaldo de decir, bueno, en principio mi responsabilidad es como garantía. En el caso de que la empresa que yo contrato no pueda responder, recién ahí voy a actuar. ¿Y qué pasa cuando tiene que actuar esa empresa? Bueno, tenemos un montón de documentos que van a probar y ayudar a los abogados, que son los que van a defender todo este tipo de litigios, de qué es lo que el trabajador está reclamando y en qué periodo de tiempo yo soy responsable de esos trabajadores. Entonces, la diferencia para nosotros es sumamente importante entre hacer un control efectivo de ley de tercerizaciones y no hacerlo. La diferencia más grande es que en el primer caso, cuando no hago ningún control, estoy expuesto a que pase lo que pase, digamos. O sea, si llega a haber un reclamo o un accidente de trabajo, sobre todo, puede pasar que yo soy rehén de una situación que podía haber evitado. ¿Por qué? Porque si hago el control, tengo la documentación, conozco el proveedor y solamente voy a actuar si la empresa que contrató a ese trabajador no responde. ¿Qué documentación tenemos que solicitar? Que acá voy a hablar más del servicio y el proceso que hacemos nosotros, Consultora Advice. Bueno, para poder cambiar esa responsabilidad y ser subsidiariamente responsables, ¿cómo arranca el proceso? La empresa, antes que nada, cuando va a trabajar subcontratando otras empresas y tercerizando servicios, lo que tiene que hacer es hacer contacto con el proveedor y conocerlo. ¿Cómo lo conoce? Pidiéndole determinada documentación que en la ley 18.099 está detallada. La documentación básica son las nóminas, la forma en que se declara esta información en BPS, cómo se paga, si los aportes están pagos, la constancia sobre todo de la póliza de banco de seguros y el certificado, más que nada para cubrir los accidentes de trabajo, porque siguiendo con el ejemplo de la constructora,
O sea, sería un caos o un problemón, digamos, que haya un accidente de un trabajador y que ese trabajador no esté amparado ante ningún tipo de póliza, de banco de seguros. Y a la vez también controlamos planillas de trabajo, los recibos de haberes. ¿Qué controlamos en los recibos de haberes? Que a todos esos trabajadores que están trabajando para mí, a pesar de que están de forma tercerizada, se les esté pagando su laudo, su categoría, que estén cobrando lo que realmente tienen que cobrar, que se les pague en tiempo y forma. ¿Cómo lo chequeamos? Recibo de sueldo, el comprobante de transferencia bancaria, que esté firmado, en qué ocasiones se les está pagando. Ahora en julio que salieron los aumentos de consejo de salario, bueno, que se les haya otorgado el aumento de salario, porque todo eso son herramientas que yo necesito saber y controlar para evitar en un futuro litigios, reclamos, y si se llega a dar ese litigio, yo tengo el comprobante de lo que me puedo hacer responsable. Por ejemplo, el trabajador que decíamos que va a ministerio y dice que nunca cobró el aguinaldo. Si yo tengo los recibos de aguinaldo que están firmados, que tengo el comprobante que se le pagó, tengo una forma de decir, no, yo me voy a hacer responsable capaz que de la licencia, de otros rubros, pero el aguinaldo no, porque yo tengo acá el recibo de que se le pagó. Y así con un montón de otros documentos. Y hay una parte en la ley que deja abierta que dice que se le puede adicionar otro pedido, o sea, documentación que la empresa realmente necesite en base al desarrollo de sus actividades. Como por ejemplo, para ingresar a una obra de construcción, muchas veces, o la mayoría diría yo, tienen que hacer un curso de seguridad, laboral o de higiene. Bueno, muchas veces el personal no puede ingresar a la obra si no hizo ese curso. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Que cada trabajador que va a ingresar haya hecho el curso y que tenga el certificado de haberlo hecho, o el carné o lo que se les dé para acreditar que realizó el curso. Se le puede pedir el carné de salud, un carné de manipulación de alimentos en los casos del rubro de alimentario. O sea, depende del rubro de la empresa, le puede adicionar diferentes documentos donde se controlan para saber si esa persona está apta y segura para entrar a trabajar a mis instalaciones. Después que ya definí toda la documentación que se va a solicitar en base a la ley y adicionando el que yo considere necesario, bueno, ¿qué hacemos con esa documentación? No es solamente pido la documentación y la guardo, porque con eso tampoco es suficiente para demostrar que yo hice un control efectivo de ley de tercerizaciones. Esa información, esa documentación, que es bastante y es todos los meses porque va variando, se tiene que recopilar y a la vez se debe hacer un análisis de la información. Se analiza con exactitud cada trabajador, cuánto gana, qué categoría tiene, se le está pagando el laudo que corresponde, se le pagó en junio el aguinaldo, se le dio el aumento. Bueno, se hace un montón de controles donde se va elaborando un informe de cada proveedor. Eso es muy importante también a la hora de que nos toque, por algún motivo, ir a un juicio. Los jueces no solo nos exigen la documentación, sino nos exigen el procedimiento de, bueno, ¿usted qué hizo con esa documentación? Hay que explicar que esa documentación también se procesó y estás al tanto de que el proveedor está en condiciones igual que sus trabajadores o están incumpliendo alguna de las normas. Por eso no es solamente pedirle la documentación y archivarla, sino que requiere un proceso. ¿Cómo afecta la toma de decisiones respecto al subcontrato? En base a ese informe que se elabora con toda la documentación y el procesamiento, que después, ahora también más adelante les voy a contar brevemente cómo lo hacemos nosotros, Advice, junto con Seglico, que tienen un stand ahí, después si quieren pasar y dar una vueltita. ¿Cómo afecta la toma de decisiones? Bueno, yo como empresa, yo necesito saber y conocer al proveedor que voy a contratar, porque me va a afectar directamente en el servicio y el producto que yo estoy ofreciendo. Sigo con el ejemplo de la constructora. Si yo contrato a un proveedor de sanitaria, que sus trabajadores en realidad, que ya capaz que paso a la segunda pregunta también, de en qué condiciones se encuentra el trabajador. Contrato una sanitaria para que venga a ponerme la cañería en la obra.
y esos trabajadores están mal pagos, están desconformes, están trabajando con pocas ganas y básicamente lo único que están haciendo es, bueno, voy, trabajo lo que puedo más o menos porque estoy pensando en irme, porque estoy pensando que estamos organizando tal vez una huelga porque hace 3 meses no nos pagan, capaz que ni siquiera tienen cobertura de banco de seguros. Eso afecta tanto el producto y el proceso, en este caso sería la obra, porque me va a atrasar en la entrega, en los plazos, a la vez me va a generar un inconveniente tal vez con los otros trabajadores que están en la obra, y a la vez, para no ser repetitiva, el riesgo que estoy corriendo de recibir un reclamo a futuro o tal vez algún accidente de trabajo o algo porque no conozco a ese proveedor. Me puede pasar que trabajo con este proveedor una vez, después que yo evalúo y tengo el informe y sé que es un proveedor que no cumple con las normas, que tiene a sus trabajadores en condiciones que no son las necesarias, puedo tomar la decisión de decir, bueno, con este proveedor no trabajo más, voy a buscar otro, para disminuir el riesgo que yo tengo. Y también puede afectar la imagen de mi organización. ¿En qué sentido? Siguiendo con la constructora, imagínense que están en una obra y el tema este de la sanitaria se eleva tanto, no se puede resolver, que deciden pararme la obra. Paran la obra, se atrasan los plazos de entrega, hay reprocesos, van a aumentar los costos, bueno, y muchas veces afecta también la imagen de cuando en una obra vemos toda la cartelería que a veces hay de que están en conflicto, puede afectar a nuestra imagen, que tal vez somos una empresa que no queremos realmente pasar por esa situación, pudiendo elegir con qué proveedores trabajar. Esto ya es como, bueno, la evolución de cómo hemos ido cambiando todo este proceso. Ya recopilamos la documentación, ya hicimos el informe, ya el cliente ya sabe y decide con qué proveedores quiere trabajar y de qué forma. Este año, si no me equivoco, tuvimos la suerte de conocer a los chicos de Seglico, donde nos facilitaron un montón esta tarea. ¿En qué sentido nos facilitaron? En ir ayudándonos a evolucionar y que esto sea más rápido y más práctico. Hace unos cuantos años este servicio se venía haciendo, y ¿cómo lo hacíamos? En formato papel. Papel significaba que nos llegaban a las oficinas cajas y cajas de papel, de carpetas, nos llegaban, bueno, un montón de documentación que teníamos que procesar, pintábamos con flúor, encarpetábamos, después archivábamos, mandábamos al archivo. Era bastante trabajo, muy engorroso, y a su vez era un caos cuando teníamos que pedir la documentación, cuando caía algún reclamo y era, bueno, tenés que buscar la documentación de Luis Pérez, que trabajó en el año 2021 en tal obra. Había que esperar hasta semanas a encontrar esa caja en donde estaba guardada la documentación, sacar fotocopias. La verdad que era bastante caótico. Luego empezamos a manejar el tema del mail y el pendrive. Llegaba todo por mail y muchas veces en pendrive. ¿Qué pasaba con el mail? Los documentos eran muy pesados, entonces no llegaban los mails, el mail rebotaba, esa documentación era difícil hacer que nos llegara a nosotros para analizarla. Le erraban a veces en una letra en el mail y mandaban una documentación que es muy sensible a un mail que era de otra empresa, por ejemplo. Eso también nos generaba problemas. Los pendrive, bueno, los pendrive eran bastante efectivos hasta que nos pasó una vez que pusimos un pendrive, me pasó a mí específicamente, y cuando enchufo el pendrive en la pantalla me empezaron a aparecer todos dinosaurios, una filita de dinosaurios. Era un virus, bueno, la gente de sistemas casi colapsa, ahí también ya empezamos a tener problemas con los pendrive. Y en este año empezamos con Seglico, una era totalmente digital donde no tenemos problemas en la carga de documentación, por suerte, es online, cada uno tiene un usuario donde ingresa, suben documentación sin importar el peso de la misma y pueden verlo en cualquier momento, digamos. Nos dio mucha agilidad y rapidez a la hora de mandar la documentación, sobre todo en los casos de que hay una persona, por ejemplo, parada en la puerta de una obra y no puede ingresar porque no había hecho el curso
el curso de seguridad laboral. Bueno, en realidad sí lo hizo capaz, pero faltó que nos informaran a nosotros, que elaboramos el informe. En el momento una persona con una tablet, con un teléfono que tenga internet nada más, puede acceder a la plataforma, puede subir cualquier tipo de documentación en el momento y capaz que esa persona que ese día tenía que irse para la casa porque no podía ingresar, puede entrar en cuestión de 5 o 10 minutos porque tenemos una solución digital sumamente rápida y fácil para poder actualizar los estados, digamos, de los trabajadores y los proveedores. Los únicos requisitos que se necesitan para poder acceder a la plataforma de Segelico es tener internet y después tener un usuario. El usuario solo se necesita una dirección de correo electrónico, que yo creo que hoy todo el mundo tiene una dirección de correo electrónico, porque con el tema de las redes, si todos tenemos un Facebook o Instagram o algo, seguro que tenemos un mail. Entonces, con esto es sumamente práctico, tanto para el cliente, que puede visualizar sus proveedores. Cada proveedor tiene un colorcito, que lo que usamos son los semáforos, porque nos parece sumamente fácil. Entonces, el cliente va a ver sus proveedores y cada proveedor tiene un color. Si tengo el proveedor de la sanitaria que en febrero estuvo en rojo, en marzo estuvo en rojo, yo sé que ese proveedor tengo que prestarle atención y analizar, bueno, qué está pasando con este proveedor, cuál es el problema que tiene, que también por la plataforma se puede ir a visualizar y profundizar en qué está fallando ese proveedor, o también tiene el equipo de advice que está atrás de todo este control, donde le vamos a dar respuesta de por qué ese proveedor está en rojo, qué es lo que tendría que hacer, o sea, siempre como de forma de asesorarlos, qué se hace en determinados casos, y también cuáles son los inconvenientes o lo que debería hacer para mejorar su situación. Y después tiene el proveedor que está en color verde, que es el proveedor que todos los meses me manda todas las cosas bien, digamos. O sea, que está pagando bien los laudos, está pagando en fecha, tiene su póliza de banco de seguros al día. Entonces es un proveedor que sabemos que no tiene grandes riesgos y que puedo estar tranquilo en trabajar con ese proveedor. Sin embargo, en los rojos, ahí es donde los clientes sobre todo hacen foco. Y a la vez, esto también puede verlo el mismo proveedor. A los proveedores también les sirve que los controlen. ¿Por qué les sirve? Porque muchas veces ellos no saben que están incumpliendo algo. Sobre todo las empresas que son chiquitas, acá en Uruguay, que capaz que es el papá con el hijo, que pusieron una empresa y no están al tanto exactamente de cómo es toda la normativa. Y muchas veces los ayuda a ellos a estar en regla y a la vez al cliente saber que está trabajando con un proveedor que hace que su riesgo sea más bajo. Los beneficios, bueno, en lo largo de toda esta charla ya más o menos los he ido diciendo, pero quería hacerles un resumen nada más. Importantísimo conocer con los proveedores con los que estoy trabajando, que para conocerlos yo tengo que hacer un control efectivo de ley de tercerizaciones, sobre todo para tomar las decisiones de con qué proveedor voy a trabajar, cómo puedo disminuir el riesgo que yo corro ante futuros litigios o futuros accidentes de trabajo, también un poco haciendo hincapié en la ley de responsabilidad penal, más que nada cuando pasa algún accidente. Si yo tengo a una persona trabajando en mis instalaciones que no tiene cobertura de banco de seguros, eso es un problema. Ahora me estoy acordando de un caso que nos pasó de un cliente nuevo, lo empezamos a controlar y había un proveedor que no recibíamos casi que documentación. Lo llamamos por teléfono y era un señor que él limpiaba graseras y limpiaba desagües, que hacía años trabajaba para esta empresa. Pero la empresa nunca había hecho este control, recién empezaba a hacerlo con nosotros. Y resulta que el señor era muy amable y cuando estoy hablando con él por teléfono, me empieza a contar que él hacía años que trabajaba, que estaba mal de la columna, bueno, un montón de cosas, se notaba que era un señor mayor, y me dice, no, dice, yo no te mando, o sea, solamente creo que tenía las facturas de BPS y nada más, y no me podía mandar la información del trabajador que iba a limpiar los desagües que eran en el techo, porque era el sobrino de él que cuando salía del liceo lo iba a ayudar porque él no podía hacer el trabajo. Obviamente ahí cuando el señor hablaba yo solo pensaba que no me contara más. Que no me contara más porque cada cosa era peor. Obviamente el señor
lo hacía desde su inocencia o su ignorancia, porque no era que lo hacía como con una maldad o para sacar ventaja, es que es una realidad que vivimos en Uruguay, que muchas veces las empresas son chicas y se manejan así. Y bueno, después que hablé con el señor tuve que llamar a mi cliente y decirle, acá tenés un problema gigante, que por suerte nunca pasó nada. Imagínense en que un chiquilín de 14 años, menor, trabajando en altura, se caía, o sea, podía pasar un desastre. ¿Y eso por qué pasaba? Porque no se conocía realmente al proveedor que estaban trabajando. Era un proveedor que hacía años que lo habían recomendado, que tal vez cuando él era más joven lo hacía él el trabajo, pasaron los años y después lo ayudaba su sobrino que era menor. Bueno, por ese punto de vista y desde ese lado es que para nosotros es súper importante que toda empresa que contrata a otra para tercerizar servicios tiene que conocer y hacer un seguimiento de los proveedores, sobre todo por el riesgo que corren y que ese riesgo, en el caso de que se tengan que responsabilizar por algún incumplimiento, puede ser disminuido. Volviendo a lo que es el tema del proceso de la gestión de documentos y todo, bueno, en base a la herramienta digital que es Eglico, nosotros podemos ir recopilando y acumulando datos. Datos para generar gráficas, para generar informes. Yo puedo hacer un análisis de, bueno, en un año, cuántos trabajadores tercericé, cuánto me costó, en cuánto tiempo. Puedo armar, digamos, los informes y las gráficas de lo que se me ocurra o lo que necesite. Es una herramienta súper completa, tienen un montón también de otras funcionalidades que no son solo las de ley de tercerizaciones, sino de gestión de documentos, que, como les decía, los chicos tienen ahí un stand armado, Leo y Gaby pueden pasar ahí a asesorarse y bueno, hacerles más consultas también. Y otra de las cosas que pensamos que es súper importante y ágil es el cómo acceder a esta información. Hoy en día, con un teléfono celular e internet, desde cualquier lado se puede ingresar, ver los informes, cargar documentación, descargarte capaz que alguna gráfica o lo que se necesite para que esto sea más ágil y no sea un proceso tan engorroso y tan pesado de llevar. Y bueno, con esto nada, les quería agradecer, espero que no haberlos aburrido mucho y cualquier cosa, si tienen dudas, me pueden hacer preguntas.